Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la minería y también sobre algunos temas coyunturales de la economía. Y para poder hablar sobre esto, pues tenemos con nosotros a un invitado especial. Él es economista y es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola Isaac, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenas tardes. No, gracias por estar aquí con nosotros. Y nos gustaría comenzar hablando sobre una publicación, ¿no?, que ustedes han hecho a pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y que en realidad es un informe, ¿no?, que ahonda bastante en el tema del sector de minería específicamente. Pero hay un detalle en este informe que está titulado como Contribución de la minería a la economía nacional, si es que no estoy equivocado, y ustedes destacan un aspecto bastante relevante sobre el efecto que hay, ¿no?, en el sector minero, y es la oportunidad de poder generar 2.3 millones de empleos directos e indirectos si es que se destrabase la actual cartera de proyectos que existen, ¿no? Pero ¿cómo es que se haría, digamos, este efecto para que nos puedan entender mejor aquellos que nos están viendo en este momento? Sí, claro, te cuento. A ver, mira, el documento tiene, vamos a decir, tres partes. ¿Ya? La primera parte es un análisis sobre los proyectos que están hoy en cartera según el Ministerio de Energía y Minas. ¿No? Aquí tenemos 40 y pico proyectos pues, que suman más de 50.000 millones de dólares de inversión a lo largo de todo el país. Y creo que eso es también parte de lo interesante, que cuando uno ve la cartera de proyectos, ¿no?, con una cordillera que cruza el Perú, la verdad que están distribuidos en muchísimas regiones, siendo dos de ellas de las más importantes, Apurímac y Cajamarca. Entonces, aquí estamos hablando de proyectos que podrían tener una, digamos, de poner todos en marcha, ¿no?, una producción de algo más de 100.000 millones de soles adicionales por año, ¿no? Este es, de nuevo, el grupo de proyectos que tiene en su cartera el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, esa es la primera parte del estudio. De ahí, en la segunda parte, vemos cuáles son los encadenamientos que tiene la actividad minera con otras actividades económicas del país, ¿no? La minería es un consumidor de productos metalmecánicos, de caucho, de químicos, por supuesto de transporte, ¿no?, construcción, agro, ¿no? Y lo que hemos visto es que hay cada vez más encadenamientos en la industria nacional, lo que quiere decir que la minería está cada vez más compenetrada, o estaría cada vez más compenetrada con el resto de actividades económicas, lo cual es perfectamente natural porque es una actividad muy productiva, ¿no? Y hay muchas actividades alrededor, ¿no?, que la proveen de bienes y servicios. Ahora, para estimar estos efectos multiplicadores, nosotros usamos la tabla de insumo-producto que da el INEI, y con eso lo que obtenemos es que más de la mitad del valor agregado que genera un incremento minero está en realidad en otras actividades de la economía, y quizás eso se puede ver de forma más clara cuando uno evalúa el empleo a partir de los multiplicadores. Lo que se obtiene es que por cada empleo generado de manera directa en el sector minero, se generan otros 8 empleos en sectores distintos, ¿no? O sea, manufactura, construcción, agro, transportes, ¿no? Y eso da una idea de la magnitud que puede tener, que tienen hoy día, ¿no?, los proyectos mineros en marcha, ¿no?, y que podrían tener esta cartera de proyectos que tiene el MINEM pendiente. Ahora, en la última parte, la tercera, tratamos de juntar uno y dos, ¿no? Y decimos, ok, todos estos proyectos que están en la cartera, ¿qué pasa si les metemos los encadenamientos que pueden tener con el resto de la economía, ¿no? De este modo tratamos de analizar cuál es el efecto total que podría tener la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros, básicamente en tres dimensiones: PBI, empleo e impuestos. Respecto del PBI, decíamos, poner en marcha los proyectos debería generar más o menos algo más de 100.000 millones de soles al año. Aquí estamos tomando de manera más o menos conservadora, estamos tomando el promedio de precios de los últimos 10 años,
¿no? Y digo conservadora porque hoy el cobre está, nuestro principal mineral de exportación, está en máximos históricos. Entonces, esto es un estimado incluso conservador en ese sentido, pero aplicando los multiplicadores, ¿no? Pasaríamos de 110 mil millones de soles a algo más cercano a 162 mil millones de soles de producción por año, ¿no? Eso equivale tranquilamente a más del 20% del PBI, ¿no? Es una puesta en marcha muy, muy significativa. Eso es el PBI. En empleo, mencionabas tú, no tendrías más o menos unos 2 millones, un poco más de 2 millones de empleos totales generados. De esos, el 90% estarían en sectores encadenados con la minería, no necesariamente en la actividad minera de forma directa. Y lo más interesante de repente para algunos es la parte de impuestos, y ya con eso termino. En un periodo de 10 años de puesta en marcha de los proyectos, y aplicando las tasas actuales y los costos promedio por tipo de mineral, por tipo de operación, podríamos estar hablando de acumulado en 10 años unos 350 mil millones de soles. Para darnos una idea de cuánto es eso es 80% más grande que todo el presupuesto público de este año, o 40 veces el presupuesto para inversión que tienen hoy los gobiernos regionales. O sea, son cantidades enormes de dinero que podríamos estar generando en PBI, en puestos de trabajo y, por supuesto, en recursos fiscales que hoy día necesitamos más que nunca en el contexto de la crisis. Ajá, bien. Antes de pasar al tema de los impuestos, que también es un tema bastante interesante, y de los proyectos en sí bueno, que están pendientes ya de salir adelante en los próximos años, me gustaría redondear en el tema del empleo un aspecto que creo que las personas que nos ven podrían entenderlo quizás mucho mejor. Si es que les decimos, por ejemplo, dentro de este 90%, ¿verdad?, de actividades que estarían encadenadas directamente a la minería, tenemos, por ejemplo, lo que es el sector manufactura, ¿no? Un sector intensivo en generación de empleo, ¿no? En empleo formal incluso. Y en ese aspecto, por ejemplo, quizás podríamos ahondar en qué otras actividades más, se mencionaba el agro, por ejemplo, pero de qué manera es que terminan estando encadenadas a la minería para que nos entiendan del todo aquellos que nos están viendo y que quizás de pronto no son tan asiduos a ver temas económicos y que les gustaría saber un poco más del por qué se da este efecto multiplicador. A ver, cuando hablamos de estos multiplicadores, creo hay dos grandes categorías, ¿ya? Que son los efectos indirectos y los efectos inducidos. ¿Ya? Cuando hablamos de efectos indirectos, estamos hablando típicamente de las cadenas de valor y de las compras que hace la actividad minera y cómo eso dinamiza otros sectores. Entonces, hay algunos sectores que están muy ligados a la actividad minera, por ejemplo, metalmecánico, y en general de provisión de bienes de capital para la industria minera, llámese planchas, tubos, fajas, ¿no? Acá tiene que ver mucho también la industria del caucho. Hay una demanda muy grande también de la industria minera por químicos que se usan también en la actividad. No, ese por el lado, si quieres, de la operación propia. Más allá de eso, tienes demanda por electricidad, tienes demanda por combustible, tienes, por supuesto, demanda por transporte, tienes demanda por alojamientos, tienes demanda por comida, hoteles, y todo esto que son actividades económicas que están alrededor de la minería, pueden generar también lo que llamamos el efecto inducido, ¿no? Y el efecto inducido es cuando el trabajador recibe su sueldo de la mina, ¿no? o el proveedor, ¿no? El contratista, este trabajador, proveedor, contratista, lo gasta también. Lo puede gastar en comida, ¿no? Lo puede gastar en transporte, lo puede gastar en educación, ¿no? Y eso a la vez genera una suerte, pues, de bola de nieve, ¿no? Ese efecto que llamamos el inducido, al cual se le agregan la reinversión de utilidades, se suma al indirecto que teníamos antes para sacar el efecto total, y esto que le llamamos los multiplicadores de la actividad minera, que de nuevo se traducen en más producto, más empleo y más impuestos. Bien, y ahora pasando al tema de los proyectos en sí, ¿no? Ustedes mencionan también que hasta el año 2025, incluso antes, habría una serie de proyectos, un total de 15 aproximadamente, que podrían estar saliendo, ¿verdad?, en esos siguientes años. ¿Cuáles son los más emblemáticos y en qué partes del país se encuentran? Sí, a ver, nosotros hemos dividido esto, mencionaba, en dos grupos, ¿no? Grupos que tienen una fecha de inicio según el MINEM,
Estos son, como mencionabas, unos 15 proyectos que suman 16.000 millones de dólares de inversión, ¿no? Y luego hay un segundo grupo que es más grande, que son 27 proyectos, que suman 37.000 millones de dólares de inversión. Y la característica de este segundo grupo es que no tienen una fecha de inicio definida según el MINEM. Entonces, para efectos del trabajo, lo que hicimos fue el primer grupo están entrando, ojalá muchos de ellos puedan entrar antes del 2025, y para ser conservadores, del segundo grupo vamos a decir que entran hacia el 2000, más como hacia el 2030. Del primer grupo ya hay varios proyectos que están empezando o con fases avanzadas. ¿No? Ahí está Mina Justa, está la ampliación de Toromocho, ¿no? Y quizá el más interesante de estos es Quellaveco, ¿no? Que es un proyecto pues, de más de 5.000 millones de dólares en Moquegua, y que ojalá pueda empezar operaciones relativamente pronto, ¿no? Ese es, digamos, el más significativo por el tamaño que tiene. Ajá. Y ahora cuando hablamos de también sacar adelante proyectos mineros, mucho se habla sobre dos factores, ¿no? Al menos simplificándolo mucho, claro está. Voluntad política y conflictividad. Y muchas veces van de la mano incluso. Y en ese sentido, ¿observas que existen garantías para que haya voluntad política en el siguiente periodo ya de gobierno? Hablo del siguiente gobierno, de aquel que sea pues, electo finalmente, teniendo en cuenta lo que vemos en este abanico de candidatos en las actuales contiendas hacia la presidencia. Yo no quisiera generalizar, ¿no? Hay algunos candidatos que tienen una posición más, vamos a decir, escéptica respecto de la actividad minera, y otros candidatos que tienen una posición un poco más receptiva, ¿no? Yo, digamos, con lo que quisiéramos contribuir con este trabajo desde el Instituto Peruano de Economía es por lo menos a informar un poco mejor el debate público, ¿no? Y dar una idea del potencial que existe en la actividad minera para desarrollar diferentes espacios del Perú. Y un punto ahí que hacíamos, que es bien significativo, es que esta es una actividad que es por naturaleza descentralizada. ¿No? Es una actividad que está, decía, a lo largo de todo el territorio nacional, y en tanto tiene esta naturaleza descentralizada, tiene muchísimo potencial de desarrollo a lo largo del Perú. En el caso, un punto que quería mencionar ahí, ha habido, creo, regresando a tu pregunta política, ha habido mucha, o por mala intención o por desconocimiento, provisión de mala información respecto de lo que paga la minería en impuestos. En este trabajo también parte de lo que tratamos de poner sobre la mesa es lo que verdaderamente contribuye en la minería en términos de impuesto a la renta, en términos de la mitad de eso que se va en canon, ¿no? En términos de regalías, el impuesto especial en la minería, y que termina siendo, ¿no?, una carga de más o menos 47% cuando uno empieza a hacer todas las sumas, que es significativamente mayor que lo que pueden tener otros sectores que no tienen estas cargas adicionales. Entonces, parte del objetivo es tratar de contribuir a un debate mejor informado en el contexto de la campaña electoral, para que estas medias verdades o de plano mentiras puedan ser fácilmente o más fácilmente identificadas por el público. ¿Y hay alguna media verdad que recuerdes, sin necesidad de que de pronto recuerdes quién la había comentado, si la recuerdas fue en buena hora, que valga ser aclarada en este momento? ¿Algún comentario, alguna aseveración que no se ajusta a la realidad y que en realidad desinforma a las personas? A ver, una es la que estaba tratando de mencionar, que es quizá una de las más típicas, ¿no? Es esto que la minería no paga impuestos, o que se le devuelve más impuestos de lo que paga, y la verdad que nada de eso es cierto. O sea, cuando hablamos de devolución de impuestos, generalmente estamos hablando de IGB, ¿no? Y esta es una característica, la devolución del IGB, que tiene todos los sectores que exportan, no solo la minería, cualquiera, agrícola, textil, todos tienen la devolución del IGB, porque
En todos los países funciona también de la misma manera. Lo que se exporta no paga el impuesto al consumo, ¿no? Eso lo paga el consumidor. Si el consumidor está en otro país, ¿no? China o donde quiera que esté, él pagará allá el IGB. Aquí no se paga el IGB, no se paga. Funciona así con todas las exportaciones por el principio de que tú no quieres exportar impuestos. ¿Ya? Es algo tan simple como eso, funciona así en todos los sectores económicos y funciona así también en todos los países. ¿No? Y eso es una media verdad o mentira, como de repente como uno quiera llamarlo, que ha calado mucho en el debate público y que creo que conviene empezar a explicar un poquito más claro. Ahora, hablando ya respecto a los efectos o la contribución, mejor dicho, que puede tener el sector minero en el marco de la recuperación económica, ¿no? Luego de la pandemia o incluso en el marco todavía de la etapa final de la pandemia. Ustedes mencionaban, por ejemplo, desde el IPE, que la creación de estos 2.3 millones de empleos era una manera, de cierta forma, de hacer un contrapeso a lo que se había perdido, ¿no? Durante todo el tiempo del confinamiento y de la pandemia del primer año. Ahora, ¿qué otros efectos pueden haber también en materia de contribuir a la recuperación económica en los próximos años? Porque esta va a ser una recuperación, digamos, paulatina, ¿no? Sí, yo creo que dentro de esta recuperación paulatina que mencionas, la minería ha probado ser especialmente resiliente a un contexto adverso, ¿no? Ha sido uno de los sectores que primero se recuperó y ya está pues en niveles muy similares a los que teníamos en el 2019. Parte de la ventaja que tiene este sector es que es un sector típicamente formal, ¿no? Es mucho más formal que el promedio de sectores en el Perú, y eso a la vez le puede permitir tener ciertos protocolos sanitarios más adecuados en tanto no se masifique la vacuna. Eso creo que es un punto interesante. Lo otro es que, y en el contexto de recuperación que tú mencionabas, uno de los ámbitos más importantes a discutir es el fiscal, ¿no? ¿Cuánto espacio tenemos para subsidiar planilla, para dar otra ronda de bonos universales, ¿no? Esperemos que sea esto cada vez menos necesario en tanto empiece a hacer la vacunación masiva, pero de todos modos el espacio fiscal va a ser una preocupación en este periodo de recuperación y lo va a ser probablemente por los siguientes años, ¿no? En tanto vamos parchando el déficit que generamos el año pasado y que probablemente también generaremos este. Y acá es donde la contribución de la minería, sobre todo con los precios del cobre en donde están, puede ser especialmente importante. No solamente en la generación de empleo que mencionabas, algo más de 2 millones si se pusieran en marcha todos estos proyectos, sino en la contribución al fisco que puede tener. Si decía antes, la minería es una actividad que suele pagar más que el promedio de actividades por la suma de estas cargas especiales que tiene, y debería convertirse, creo yo, en uno de los pilares de la recuperación económica, porque para bien o para mal no tenemos ningún otro sector económico que pueda mover esas cantidades de inversión y esas cantidades de PBI en un tiempo relativamente corto. Para poner un ejemplo rápido, cuando entraron en operación las Bambas y la ampliación de Cerro Verde a full en el 2016, ese año el PBI creció 4%. De ese 4%, casi 2 puntos eran estos dos proyectos, 1.8. Con lo cual, sin estos dos proyectos, el PBI hubiera crecido algo mucho más cercano al 2% y no al 4%. Entonces, eso nos da una idea de las dimensiones de las que estamos hablando cuando nos referimos a un megaproyecto, de los cuales, lamentablemente, en el corto plazo tenemos solamente Quellaveco, y parte del espíritu de este informe es tratar de apuntalar, de darle más prioridad a la puesta en marcha de los otros que tenemos en cartera y que por diferentes motivos aún no pueden salir. Cuando hablamos de recursos también y de generar una contribución también al desarrollo del país, también hablamos de canon. En algunos momentos toca hablar sobre aquellos recursos que llegan a las regiones, a los gobiernos regionales, y toca hablar del canon. Y en este caso, mucho se critica respecto a
qué también es que son realmente gestionados los recursos que ingresan desde la minería o también desde el sector de hidrocarburos, pero que es un tema aparte. Y en ese sentido, ¿cómo se puede mejorar la gestión de los mismos para evitar que haya, por así decirlo, un despilfarre o un gasto al final que termina pues en el agua y no beneficia a nadie? Ese es un buen punto, porque creo que cuando hablamos de recursos que se van al Estado, eh, creo que la discusión no pasa tanto por lo que no paga la minería y pasa mucho más por cómo usamos mejor los recursos que está contribuyendo la actividad minera, ¿no? Que son sumamente significativos todos los años y en especial cuando tienes disculpa, un ciclo de precios al alza. Eh, Respecto del uso, nosotros cuando formé parte de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, nombrada por la PCM, desarrollamos una serie de sugerencias para tratar de mejorar el uso de estos recursos. Ahora, parte del enfoque tiene que estar en una perspectiva un poquito más territorial, ¿no? Para tratar de cerrar brechas efectivas con una visión de repente un poco más sistémica, pero pasa por identificar claramente cuáles son estas brechas en infraestructura, en productividad, ¿no? Que afectan diferentes comunidades a lo largo del país. Hay un tema, yo creo, pendiente muy grande sobre cuál es el uso de los recursos que le estamos dando, pero creo que también pasa por una introspección respecto de cómo entendemos o cómo debemos entender el proceso de descentralización, ¿no? Esto no es tan fácil como, bueno, cambiamos de una mano a otra los recursos que vienen del canon o de las regalías. Creo que esto es un proceso un poco más complejo de institucionalidad del aparato público y que va a tener que verse con mucha voluntad política de parte del gobierno nacional, por supuesto, de parte del Congreso y también de parte de las autoridades locales y regionales. No va a ser fácil, pero creo que lo peor que nos puede pasar es quedarnos en este status quo donde nadie termina beneficiándose, excepto los que quieren meter la uña. Y solamente para concluir la respuesta, cuando esto sucede, cuando los excedentes de la actividad minera no se invierten en mejorar la calidad de vida de la población, lo que termina pasando es que se deslegitima la propia actividad, ¿no? Porque claro, uno quisiera ver que mientras está trabajando la minera, yo estoy en una comunidad cercana, mientras ellos trabajan, yo estoy viendo que hay más caminos, ¿no? Que se mejora los puestos de salud, que se mejora el colegio, ¿no? Que hay agua corriente las 24 horas o algo cercano. Entonces, conforme eso va pasando, la actividad minera se legitima. Si más bien vemos que eso no sucede por diferentes motivos que estamos conversando, es más difícil ganar una buena imagen, ¿no? Y el siguiente proyecto minero va a ser un poco más difícil de que sea aceptado a nivel comunitario. Entonces creo que eso es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, porque no es solamente un tema de los proyectos actuales, es también tiene mucha vinculación con los proyectos que esperamos sacar a futuro, cómo mejoramos la calidad de vida efectiva de la población que está alrededor. Ajá. Bien, ya casi para finalizar, eh, acabo de recordar que justo cuando se estaba dando la presentación del informe, el señor Pablo de la Flor, de la Sociedad Nacional de Minería, comentaba que, bueno, al igual que otros analistas y probablemente, tal como tú lo mencionabas hace un momento, que estamos muy probablemente a puertas de entrar en una etapa en la cual vamos a tener altos precios de los minerales, o mejor dicho, en la cual se va a mantener un alto nivel de precios de los metales, como por ejemplo el caso del cobre, ¿no? Entre otros, y que esto podría ser una etapa que debería aprovecharse realmente por el Perú, que no debería dejarse de lado, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué recomendación le darías a aquellos aspirantes a la presidencia, ¿no? Para que en caso de llegar, ¿no? al poder, a la presidencia, puedan mantener, digamos, un debido direccionamiento más allá de la economía, del mismo sector minero, para poder aprovechar los recursos que se obtengan de en favor del país, ¿no?
Yo creo que lo primero pasa por ser muy responsables con el mensaje y por lo menos manejar las cifras correctas. Creo que parte de la responsabilidad del político tiene que ser contribuir a un debate informado y por el contrario no desinformar. Ahora, en el contexto en el que lo preguntabas, de altos precios y cómo los aprovechamos, creo que se puede separar la respuesta de repente en tres partes. O sea, hay algunos proyectos, para comenzar, hay algunos proyectos que ya están en operación y que hoy día enfrentan dificultades típicamente ligadas a conflictividad social, ¿no? Es el caso de Bambas, por ejemplo. Tener una respuesta concreta para casos como estos de conflictividad social en proyectos que ya están en operación es sumamente importante. Otro nivel tiene que ver con los proyectos que están cerca de salir o en construcción, ¿no? ¿Cómo ayudamos, cómo aseguramos que Quellaveco efectivamente vaya a completarse? ¿No? Tienes ahí también el proyecto de Tía María, también podría entrar en construcción simplemente con una luz verde. Estos son proyectos que están ya muy cerca o en fases adelantadas, ingeniería de detalle, ¿no? Que podrían ver la luz pronto, ¿no? Y que tienen su propio proceso de salida adelante. Esos tenemos que apuntalarlos. Y en tercer lugar están un poquito más los de mediano plazo, ¿no? Los que tenemos en la cartera de proyectos, pero están en estadios todavía anteriores. Y para esto necesitamos una nueva comprensión de muchas de las cargas regulatorias que hay, por ejemplo, ¿no? Tenemos todavía muchísimas más regulaciones con tiempos excesivos que no deberíamos estar experimentando. Y un poco más atrás, ya para concluir, un poco más atrás está los incentivos que tenemos que tener hacia la exploración minera, ¿no? Porque recordemos, todo esto va a empezar con una actividad que es ¿no? altamente riesgosa para el inversionista, ¿no? que es la exploración. La gran mayoría de proyectos no salen adelante, pero esta es una inversión que ha ido cayendo en el Perú en los últimos años, y más bien lo que estamos viendo, y estos proyectos no se empiezan a mover, y si no tenemos nuevos proyectos entrando, el flujo se empieza a secar, ¿no? Y luego ya no vamos a tener ninguna nueva mina que inaugurar, ¿no? y el carro se para. Nosotros tuvimos ciclos muy buenos de exportaciones de diferentes commodities a lo largo de la historia del Perú. Yo espero que este ciclo minero esté todavía, digamos, visto en la gran escala, empezando, que podamos beneficiarnos mucho de esto por unos 10 o 20 años más, que con esos excedentes aprovechemos también para desarrollar otras industrias y cerrar la brecha de infraestructura que tanto tenemos a lo largo del país. Gracias por esta mirada a largo o mediano plazo para el tema de la minería. Un punto adicional que a muchos peruanos, a muchas personas que nos están viendo también les importa es el corto plazo, y es que en medio de una campaña política, en medio de haber salido de un nuevo confinamiento y en medio de una pandemia que todavía no termina, ¿cuál es el escenario que observan ustedes desde el IPE para la recuperación de la economía peruana en este segundo año de pandemia? A ver, nosotros por el momento estamos con las proyecciones dentro del rango quizá un poco más optimista, ¿no? Todavía más cercano a un 10% de expansión para el 2021. Esto, por supuesto, es contingente a los dos grandes riesgos que tenemos este año. Uno, el ciclo electoral que viene ahora en abril y la segunda vuelta de junio. Y dos, por supuesto, el proceso de vacunación y de control del virus, ¿no? Estos son las dos grandes. O sea, en un año regular ya es sumamente difícil proyectar crecimiento. Normalmente los economistas lo hacemos muy mal. Eso es en un año normal. En un año que además se le agregan elecciones y se le agrega la pandemia, se hace muchísimo más complicado. Pensamos que sí va a haber un rebote, esperamos que sea un rebote fuerte, de nuevo contingente a estos dos factores. Y quizá yo sé que tu pregunta iba más al corto plazo, que son las expectativas que tenemos, pero yo te diría que incluso un poco más importante, a pesar de que haya tentación de pensar más en el corto, es darle una mirada ahorita al mediano. Lo que realmente va a cambiar la calidad de vida de la población es la habilidad del Perú para empezar a crecer 4 o 5% sostenidamente por los siguientes 15 o 20 años. Eso es lo que realmente te hace la diferencia, ¿no? Esa habilidad de crecer 4 o 5% en los siguientes 20 o 30 años quisiera.
y en este enfoque es que la minería puede ayudar muchísimo. El enfoque de mediano plazo es algo que por lógicos motivos hemos perdido en el último año en medio del incendio, es perfectamente comprensible, pero ya conforme entra la campaña presidencial y se discuten asuntos más pues, de planes a 5 años, esto es algo que tenemos que tener absolutamente presente, la necesidad de asegurar un crecimiento que pueda estar sobre el 4% sostenido por los siguientes, vamos a decir, 20 años. Y que implica resolver problemas estructurales, y esa es la última pregunta que te hacemos. El Perú tiene en realidad una serie bastante extensa de problemas estructurales en su economía, pero si hubiese alguno que debiese ser atendido con mayor urgencia por el siguiente gobierno, teniendo en cuenta que el plazo es solo de 5 años, y aunque 5 años parece mucho, en realidad en materia de reformas a veces es muy corto, ¿cuál sería ese tema pendiente a atender desde tu punto de vista? A ver, yo creo que la obsesión de mediano y largo plazo, económicamente hablando, tiene que ser la mejora en la productividad. No hay mucha ruta al desarrollo más allá de una mejora en la productividad sostenida de los trabajadores. Hoy tenemos una estructura en la cual más del 60% de las personas trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores, con típicamente informales o de productividad muy baja. Y esto es lo que determina también los salarios bajos, y eso es lo que a fin de cuentas también determina el bajo acceso a muchos bienes y servicios esenciales. Si algo yo creo tuviera que obsesionarnos, ¿ya?, es cómo hacemos para que la mayoría de la población pueda tener productividad laboral más alta. Parte de la ruta, parte del menú de opciones que tenemos que adoptar pasa, por supuesto, por formalización, es parte de, ¿no? Pasa por mejor capacitación, capital humano, pasa por infraestructura, ¿no? Pasa por incentivos para la mayor productividad. Pero esto es, digamos, todo parte de un abanico. Yo creo que lo que tenemos que tener, de nuevo, como obsesión, es que mientras no tengamos una ruta clara de mayor productividad para el trabajador promedio, va a ser bien complicado que tengamos un desarrollo sostenido de mediano plazo. Hoy, el activo más importante que tiene cualquier país no es el cobre, no es el agua. El activo más importante que tiene cualquier país es su gente. La gente es la que invierte, la gente es la que trabaja, la gente es la que innova, la gente es la que compra, es la gente la que es el activo principal. Y si tenemos una estructura donde la mayoría de personas, a pesar de su esfuerzo, de su talento, de su imaginación, no pueden desplegar todo el potencial, ¿no? De nuevo, por esta estructura de baja productividad en la que estamos, va a ser mucho más complicado que alcancemos este crecimiento de mediano plazo, que yo creo que sí se puede y al que hay que aspirar. Bien, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, no sin antes también felicitarles a todo el equipo del IPE por haber sido pues, reconocidos, ¿no?, como mejor think tank en categoría de política económica por la revista Poder. Muchas gracias, Isaac, encantadísimo. Bien, esto ha sido de todo por esta oportunidad. Hemos estado aquí con Diego Macera, gerente general del IPE, y ya será hasta una siguiente oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.